Hola, buen día. Mi nombre es Lizeth Morel, soy estudiante de psicología. El día de hoy vamos a conversar sobre la ética profesional en este ámbito. Quizás cuando hemos asistido a un psicólogo nunca nos hemos puesto a pensar sobre la ética profesional y ese aspecto en el cual el paciente intercambia partes confidenciales de su vida y se las transmite al psicólogo. En este sentido, estaríamos hablando de la transferencia, cuando el paciente trae su historia, por ejemplo, al psicólogo y le explica, pero hay circunstancias en las que puede ser un poco subjetiva la idea que tiene el paciente sobre el psicólogo, y de estas cosas estaremos hablando el día de hoy. Es importante, por ejemplo, eh, estudiar el aspecto de la transferencia porque, hola, buen día. Mi nombre es Lizeth Morel, soy estudiante de psicología. El día de hoy vamos a conversar sobre la ética profesional en este ámbito. Quizás cuando hemos asistido a un psicólogo nunca nos hemos puesto a pensar sobre la ética profesional y ese aspecto en el cual el paciente intercambia partes confidenciales de su vida y se las transmite al psicólogo. En este sentido, estaríamos hablando de la transferencia, cuando el paciente trae su historia, por ejemplo, al psicólogo y le explica, pero hay circunstancias en las que puede ser un poco subjetiva la idea que tiene el paciente sobre el psicólogo, y de estas cosas estaremos hablando el día de hoy. Es importante, por ejemplo, eh, estudiar el aspecto de la transferencia porque cuando la persona está comunicándole al analista, al psicólogo, sus inquietudes, sus historias, pueden ocurrir ideas como por ejemplo, llegué tarde, em, el psicólogo se molestará, se habrá decepcionado, o incluso, por ejemplo, si está contando una historia y se pone a llorar, quizás el paciente piense que ha cometido un error, que ha pasado una vergüenza. Entonces, este tipo de emociones son importantes porque permite poder analizar cómo esos patrones emocionales quizás se originaron del pasado, o también ver cómo una relación antigua aparece dentro de una relación nueva. Es decir, el paciente no está inventando sus síntomas, sino que está expresando pues sus emociones, lo que siente, y es importante aquí comprender qué es lo que le sucede. Y más que el analista tratar de averiguarlo por sí mismo, también se busca que la persona en sí misma, a través de diferentes preguntas, pueda ella o él analizar las causas de sus preocupaciones o las raíces de sus emociones o conflictos que no ha podido resolver. En la entrevista psicoanalítica hay 5 elementos fundamentales, y no solamente preguntarle al paciente qué le ocurre, sino también hay que observar cómo habla, qué repite, qué evita decir, cómo se van estableciendo esos vínculos y qué ocurre dentro de esa relación del analista. Entonces, básicamente el paciente habla, asocia, se establece una relación con el psicólogo, aparecen patrones emocionales mientras que el analista va escuchando e interpreta. Todo este proceso está regulado por la ética. La asociación libre quiere decir dejar hablar al inconsciente. Esta premisa fue desarrollada por Sigmund Freud, quien abandonó progresivamente métodos anteriores como la hipnosis
para que el paciente de manera espontánea lo que aparece en su mente se estructura su discurso. Entonces, la idea era sencilla. No hay que seleccionar previamente, merece ser dicho. Entonces, un paciente puede hablar, por ejemplo, de trabajo, terminando de sumar, por ejemplo, después de una discusión, o luego puede hablar de un sueño y finalmente de algo que había olvidado durante su adolescencia, por ejemplo. Entonces, digamos que puede comenzar. Estoy preocupado en el trabajo porque tengo que entregar unos informes, el jefe me llamó, su tono de voz era muy agresivo. Bueno, ahora he recordado a mi madre, por ejemplo, cuando me regañaba mucho, aunque mi madre realmente no tiene nada que ver con el trabajo. Bueno, aunque se parece un poco al jefe porque era muy exigente. Entonces, eso puede llegar a pensar en el analista porque le hizo pensar en su madre. Entonces, quizás no exista una conexión demostrada, sino que una asociación puede abrir una vía para explorar significados personales. Existe evidencia científica, es un método clínico psicoanalística, pero no permite todavía pues, afirmar que cada asociación espontánea constituye una manifestación directa del inconsciente freudiano. También hay algo bastante curioso y es que mucha gente a veces se limita cuando está hablando con el psicólogo porque dirá, ay, pero es que esto no es importante. Y aquí viene la parte de la escucha activa y el analista eh, presta atención y trata de comprender y clarificar lo que el paciente le dice. Entonces, en el psicoanálisis aparece lo que es la atención flotante. El analista no intenta concentrarse exclusivamente en la parte previamente seleccionada del discurso, sino que también le presta atención a las palabras, a los silencios, a las contradicciones, repeticiones, cambios emocionales, lapsus, sueños, asociaciones y temas que aparecen constantemente. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema con mi padre, pero 5 minutos después menciona, mi padre se metía en todo y después, fue una buena madre. Entonces, el analista pregunta por qué aparecen sentimientos diferentes, cómo lo entiende. Entonces, allí se puede ir indagando al paciente progresivamente de qué representa, por ejemplo, el padre para él o qué conflictos existen que no ha podido resolver. Aquí viene un aspecto fundamental en la transferencia que es cuando el pasado aparece en el presente. Freud observó que los pacientes podían desarrollar sentimientos al analista que parecían exceder lo que estaba ocurriendo realmente en la consulta. Por ejemplo, una admiración intensa, el miedo a ser rechazado, el enojo, la dependencia, la desconfianza o la necesidad de la aprobación. Y esto fue lo que Freud le llamó la transferencia. Un caso clínico importante fue Anna O, cuyo nombre real era Berta, que fue atendida por Joseph Breuer, no directamente por Freud, pero su caso fue publicado en The Studies on Hysteria, publicada por Breuer y Freud. Durante el tratamiento surgieron intensas reacciones afectivas hacia Breuer. El caso se convirtió posteriormente fundamental y ayudó a Freud a desarrollar ideas sobre la relación entre el paciente, el terapeuta y procesos del inconsciente. Entonces, exactamente, existe la transferencia. Se han realizado muchos estudios para poder evaluar esto y se encontró una mejoría significativa en los pacientes en los cuales se realizó el estudio, de una mejora significativa
en al menos una medida del resultado, pero se advierte pues que esto es muy heterogéneo, que no puede concluirse, que interpretar la transferencia siempre mejore el tratamiento. Entonces, es un estudio clínico estudiable, pero no toda interpretación transferencial es automáticamente terapeuta. También se evalúan aspectos como el goce, cuando aún en el sufrimiento se encuentra una forma de satisfacción, y aquí encontramos a un doctor muy relevante que es Jacques Lacan, quien pues trata de explicar este concepto. Eh, Él desarrolló el concepto a partir de Freud y lo desarrolla con el deseo, con la repetición, con la pulsión, el exceso, el sufrimiento, la satisfacción y el inconsciente. Un ejemplo puede ser: ¿por qué siempre termino en una relación que me hace sufrir? O sea, ¿por qué las personas repiten patrones que saben de antemano que les hace sufrir, o algo que, eh, que deberían rechazar? Entonces, la idea no significa de que, oh, a esta persona le gusta sufrir. Significa que la repetición puede estar vinculada a una forma de satisfacción del inconsciente que no coincide con el placer consciente del individuo. Entonces, Freud menciona que el antecedente y su concepto de compulsión a la repetición, este término lo desarrolló especialmente más allá del principio del placer, y luego Lacan reformula estas preguntas y desarrolla pues el concepto